vamos a hacer un pequeño cambio en el orden, porque ahora que abandonamos la virtualidad, uno sí puede llegar a un sitio donde no debería estar, y eso le pasó a nuestra conferencista. Así que vamos a seguir con la doctora María Angélica Maya. La doctora María Angélica Maya es especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia. Actualmente es especialista con el grupo de enfermedades infecciosas en el Hospital San Vicente y es profesora en la Universidad de Antioquia, es asesora de la Dirección de Salud de Antioquia en COVID-19, le tocó duro durante el COVID-19, trabaja como coinvestigadora en el laboratorio One Health, que es uno de los laboratorios de la Universidad Nacional C de Medellín y que ha desarrollado muchas actividades durante COVID. Hace parte del comité que evalúa los posibles eventos adversos asociados a vacunas contra COVID-19 en Antioquia y fue presidente del capítulo de Antioquia de la Asociación Colombiana de Infectología entre el 2017 y el 2022 y goza de las ventajas de ser expresidente. Doctora María Angélica, bienvenida aquí a este espacio. Ok. Bueno, yo pensé que no me iba a dar tiempo de exponer, pero ya que la conferencista cambió su rumbo, me va a dar tiempo a mí. Bueno, muchas gracias al comité por darme la oportunidad de estar acá, es un honor para mí. Y este tema me parece supremamente importante. Yo como para que despertemos un poquito, quisiera que levante la mano el que le ha dado una gripa en su vida. Ok, levante la mano el que recuerde esa gripa y diga, yo me hubiera tomado lo que fuera por disminuir un día de estos síntomas tan terribles que tengo. Ok, entonces esos seguramente que tuvimos influenza, virus respiratorio sincitial, metaneumovirus o COVID, ¿cierto? Y bueno, entonces yo siempre había querido pues que hubiesen antivirales que me pudieran reducir esos días de síntomas y todo lo que eso acarrea, ¿cierto? Porque cuando uno empieza a vivir la vida real se da cuenta pues que esto de tener gripa y saber si es gripa o no es gripa, si fue el resfriado de la noche anterior cuando me mojé, etcétera, se va volviendo muy complejo y eso en el uso de antivirales para infección respiratoria voy a tratar de irlo poniendo en el contexto real. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Entonces, vamos a empezar con unas premisas y la primera creo que es muy importante. No todos los virus respiratorios son iguales. Acabo de mencionar pues, los que más síntomas sistémicos dan, los que más incapacidad acarrean y eso es pues, muy importante para mí, puesto que la carga que llevan estos virus a la economía en número de días de no ir al colegio, en número de días de no poder laborar, es un costo que no siempre se tiene en cuenta. Este que está aquí en moradito es esencial, lo voy a repetir muchas veces durante la charla, y es el momento del antiviral. No es cuando el paciente ingresa a hospitalización, no es cuando el paciente ya está requiriendo oxígeno. El momento del antiviral tiene que ser los primeros días de síntomas. Mientras más temprano lo empecemos, más efectivo es y eso pues viene mostrándose en los diferentes estudios tanto para influenza como para SARS-CoV-2. El uso de antivirales en infección respiratoria requiere de una disponibilidad de diagnóstico rápido y el uso de antivirales en infección respiratoria requiere de la dispensación rápida del medicamento. Todos los que trabajamos en Colombia sabemos que esto y esto pues no siempre está a la mano de nosotros como médicos. Entonces, aquí he diseñado lo que para mí sería una estructura funcional donde los antivirales pudieran funcionar mejor. Lo primero es que un médico pueda identificar, o bueno, digo médico, pero puede ser cualquier persona que esté haciendo las veces de trabajador de la salud y pueda identificar si esos síntomas respiratorios pueden ser por un virus. Ya eso ha sido muy difícil, el doctor Cortés ahorita nos mostró estudios que han tratado de identificar qué elementos le pueden decir a un médico si eso es un virus o no, y pues probablemente, como él lo mostró en ORs, uno son el hecho de que uno tenga contactos intrahogar de síntomas respiratorios altos,
que tenga rinorrea, odinofagia, fatiga, mialgias y diarrea y vómito. Sin embargo, esto no permite distinguir qué virus es, porque pues, usted puede decir, sí, esto parece una enfermedad viral, pero pues primero necesita un médico que interrogue bien, lo cual es escaso en estos días, y segundo, pues necesita diferenciar cuál virus si quiere utilizar un antiviral. Entonces, lo otro es decir, bueno, este paciente tiene factores de riesgo para enfermedad grave, y esto lo digo porque la mayoría de las guías hoy en día están orientadas a darle antivirales a personas con riesgo de enfermedad grave. Entonces, tener en cuenta esto. Sin embargo, en el transcurso de la charla también quiero pues, hacer una reflexión que tengo en este punto. Lo otro es pues poder identificar qué virus es, a ver si hay un antiviral disponible que yo le pueda dar a ese paciente, y pues para eso necesito idealmente pruebas moleculares, porque las pruebas moleculares han demostrado que son lo mejor para diagnosticar virus, y pues tenemos otras cosas, pero esas otras no parecen ser tan buenas, o por lo menos no tan rápidas como las pruebas moleculares, y aquí estamos hablando de rapidez. Y lo otro es que tenemos que tener una estrategia de formulación, eso de que yo le entrego la fórmula al paciente, el paciente va a la EPS, mira a ver si se lo autorizan y después se lo despachan en alguna parte, pues no funciona. Primero porque el paciente entonces va a tener que ir a infectar a todo el mundo en esa cadena de transmisión, y segundo, pues porque cuando le entreguen el antiviral ya no va a servir para nada. Entonces ahí hay que cambiar las cosas. Y luego realizar un seguimiento. Ese seguimiento puede ser más fácil ahora que antes de la pandemia, porque ahora sí creemos en que la telemedicina funciona. Antes decíamos, no, la telemedicina es terrible. Ahora pues tenemos una opción de telemedicina, y todo eso debe estar enmarcado en educación e investigación, porque, y aquí les tengo, a los médicos no nos gusta formular antivirales, a nosotros lo que nos gusta es formular antibacterianos. Y eso lo tenemos súper claro. Además, el paciente quiere que le formulen un antibacteriano, y si es intramuscular, mejor, porque intramuscular sirve más, ¿cierto? Entonces, estos estudios muestran cómo, aun cuando el paciente llega con la enfermedad diagnosticada, nosotros no solemos darle antivirales. Por ejemplo, aquí está prescripción de antivirales en pacientes de alto riesgo que se presentaron con la enfermedad diagnosticada en los 2 días de síntomas. Realmente la prescripción no fue muy alta, y esto era en época estacional de influenza. Y aquí está como personas que se presentaron con tos de menos de 7 días, al 41% le prescribieron antibióticos, y el 41% de estas eran patologías que no eran para formular antibióticos, entre ellas alergia y asma. Es decir, un médico escribió en una historia que eso era una alergia o que eso era asma, pero le prescribió antibióticos. Bueno, aquí hay 2 virus que suelen causar infección respiratoria aguda, tanto grave como no grave, pero pues son los que más gravedad generan, o sea, llevan con alta frecuencia a la muerte, hospitalización e ingreso a UCI, y queremos pues como resaltar ciertas diferencias entre ellos. Entonces, influenza, según el CDC, 29 millones de influencias sintomáticas entre el 2018 y el 2019, muchas de ellas requieren hospitalización, muchas de ellas muertes, no tantas como SARS-CoV-2, ustedes pueden ahí ver la diferencia entre números. SARS-CoV-2 pues aumenta la hospitalización y la muerte. Aquí hay que ver en el tiempo cómo seguirá eso, porque a medida que la inmunidad poblacional sea mayor, puede pues que los números cambien, ¿cierto? El material genético es el mismo, el receptor celular es diferente, el ácido ciálico en influenza, tengamos esto en cuenta para que les explique ahorita cómo funcionan los antiinfluenza. Y el tiempo de incubación es muy importante. En influenza el tiempo de incubación es un poquito más corto, en SARS-CoV-2 puede ser más largo, esto ha ido cambiando a medida que las variantes han ido cambiando, y la transmisibilidad en SARS-CoV-2 es terrible, porque el mayor tiempo de transmisibilidad es antes de que empiecen los síntomas, y el pico mayor de transmisibilidad es el primer día de síntomas, cuando uno apenas está empezando a entender si lo que tiene es gripa o fue que le cayó mal salir lloviendo anoche. Entonces,
Es terrible eso. Y las complicaciones son las mismas, solamente que SARS-CoV-2 aumenta algo más y es volver loco el sistema que genera trombos y bueno, eso trae muchas más complicaciones, como ustedes ya lo han podido vivir. Como nos han mostrado en las charlas anteriores, influenza en el cono sur tenía un pico grande en el 2019, esto bajó y apenas llegó SARS-CoV-2 y todos nos distanciamos, pues esto como que desapareció, aunque seguimos vigilando, esto es real, no estaba, y aquí volvió a subir, y como ya nos mostraron, todos vimos esto en las unidades Centinela, yo trabajo en una unidad Centinela en Medellín, y aquí pudimos ver claramente cómo, mientras que Omicron subió, también subió influenza, y ahora parece ser que está otra vez circulando. Entonces, esto por eso es muy importante, porque lo de influenza se nos había olvidado, porque pasamos casi 2 años sin ella. Entonces, primero, ¿cuándo iniciar tratamiento para influenza? Entonces, lo mismo, vuelvo y lo repito, mientras más temprano mejor. Los mejores desenlaces en los estudios de influenza están dados en menos de 48 horas de inicio de síntomas. En paciente ambulatorio es recomendado, en paciente hospitalizado usted se puede ir más tiempo, incluso hasta el día 5, y en paciente ambulatorio que viene progresando su enfermedad, es decir, usted se está dando cuenta en el seguimiento que ese paciente va para hospitalización, también es supremamente importante empezarlo con o sin factores de riesgo. Aquí está el virus influenza, se lo recuerdo es porque esto tiene mucho que ver con los mecanismos de acción de los medicamentos que vamos a ver. Aquí está la hemaglutinina, la neuraminidasa, están en la parte externa del virus. Y este es el ciclo de vida de influenza. Influenza ingresa a la célula uniéndose al ácido ciálico y aquí entra por endocitosis. Luego el virus hace fusión con el endosoma y libera su material genético. Ese ingresa al núcleo y en el núcleo pues tiene que darse toda la lectura y la síntesis de RNA viral y luego van los fragmentos al retículo que aquí no está y ahí se producen las proteínas y las proteínas migran a la célula, a la pared de la célula, a la superficie celular y ahí esperan a que lleguen los fragmentos de material genético, luego se acoplan, hacen el brote y luego la liberación. En estos puntos tenemos aprobados por FDA pues, los inhibidores de la neuraminidasa, que probablemente son los más conocidos. Aquí tenemos ribavirina y amantadina que actúan aquí en la fusión del virus con el endosoma para liberar, en este momento cuando liberan los fragmentos, y aquí tenemos un mecanismo nuevo de inhibidor de la proteasa, que es el baloxavir, que ya lo vamos a ver. Entonces, a modo de resumen, lo que son los inhibidores del canal iónico, que son amantadina y rimantadina, hoy en día no se recomiendan porque los virus cambian, estos hicieron mutaciones que hicieron que estos medicamentos ya no sean útiles, o sea, la resistencia aquí acabó con esta línea, lo cual puede pasar con cualquier antiviral en el futuro. Y ahorita tenemos los que están como en color más clarito como las opciones de tratamiento. Nosotros en Colombia solamente tenemos oseltavivir y de los inhibidores de neuraminidasa tenemos aprobados por FDA oseltamivir, zanamivir y peramivir. Bueno, ahorita los vamos a ver en detalle. Aquí importante resaltar pues las dosis que están acá son para tratamiento. Y también les voy a hablar de baloxavir, que está aprobado para mayores de 12 años y su ventaja más importante es la dosis única. Ustedes ven aquí que oseltamivir y zanamivir son de 5 días y las ventajas de peramivir y baloxavir es el hecho de que sea dosis única, pues porque es mucho más fácil la dispensación, eso que les hablaba ahorita de la entrega. Entonces usted se da cuenta que el paciente tiene influenza, le da ahí su tratamiento y ¡tum!, ya sale listo. ¿Qué hace la neuraminidasa? La neuraminidasa lo que tiene que hacer es cuando ya el virus está listico, está hecho, el virión, en la liberación viene pegado todavía, así como entra, sale. Entonces, en la liberación se queda pegadito el ácido ciálico de su receptor, entonces ella tiene que cortar esta unión para que el virión se libere. Si el medicamento que vamos a utilizar lo que va a hacer es pegarse
para que la neuraminidasa no pueda cortar esta unión y así no se pueden liberar viriones nuevos a la circulación y por ende pues la infección se corta. Hay muchos estudios que muestran que oseltamivir sirve, pero seguramente ustedes han visto que oseltamivir no sirve. Y eso es algo muy común. ¿Por qué? Porque oseltamivir no ha demostrado que disminuye la mortalidad, el ingreso a ventilación mecánica, sino que aquí se han buscado otros desenlaces. Los desenlaces más importantes que se han encontrado en los estudios de oseltamivir son para mí muy importantes. ¿Qué es más frecuente? Que a usted le dé influenza que se manifieste como una gripa, quiebra huesos, o que usted le dé influenza que ingrese a la unidad de cuidados intensivos y se muera. Es mucho más la gente que se infecta, como les mostré, a la que ingresa a cuidados intensivos. Y por tanto, los días de trabajo y estudio perdidos por influenza son muchísimos si ustedes utilizan esto como una estrategia global de salud pública. Entonces, los estudios lo que muestran es que oseltamivir sirve para disminuir el número de días de síntomas y estos números de días de síntomas son mayores mientras usted más rápido empiece el tratamiento a partir del tiempo en que le empezaron los síntomas. Eso puede ser disminuir 4 días o puede ser tampoco, como disminuir 0.5 días, que no creo que sea muy útil, si usted empieza el tratamiento a las 36 o 48 horas, o sea, mientras usted más se demore, probablemente menos días va a servir para disminuir. Entonces, la estrategia más importante es poder empezarlo rápidamente en el momento que empiecen los síntomas. Y la otra cosa que es muy importante, que para mí es ganadora, es disminuir el uso indiscriminado de antibióticos, porque usted dice, claro, es que tiene gripa, listo, tome amoxicilina clavulanate, ¿cierto? Entonces, lo que ha mostrado oseltamivir es que la gente se queda muy contenta tomando el antiviral y así no le tiene que recetar el antibacteriano, entonces esto tiene una gran reducción. Pero además hay otra cosa que no depende de eso, sino que tener influenza produce aumento de las adenopatías, congestión nasal, obstrucción de los senos, entonces eso da otitis y sinusitis. Y ahí sí viene la sobreinfección bacteriana y a usted le toca darle pues ya el tratamiento, eso nos ha tocado a todos yo creo. Entonces también hay una causa justa de uso de antibióticos después de una influenza que también se disminuye con el oseltamivir. Cosas muy importantes con zanamivir, el hecho de que aquí hay una mutación bastante importante en H1N1, que es la H275Y, que hace que oseltamivir deje de servir, pero zanamivir sigue siendo útil, digamos, en H1N1 que ya tiene esta mutación. El hecho de que sea de un solo día, problemas es que esto es de uso inhalado y puede producir broncoespasmo en personas que tengan asma o EPOC, entonces no se debe utilizar en esas personas. Entonces aquí es un riesgo importante, el broncoespasmo es el efecto adverso más importante y ya en estudios post-marketing se han visto reacciones cutáneas y eventos neuropsiquiátricos transitorios que también se han nombrado con oseltamivir. Y el peramivir, el problema es que es intravenoso, pero pues eso también puede ser una opción para personas que no pueden tomar tratamiento oral también sus efectos adversos son diarrea, reacciones cutáneas y algunos eventos neuropsiquiátricos. Bueno, y aquí está como la novedad en influenza. Este es un medicamento ya aprobado con FDA y es una nueva familia de antibióticos, de antivirales en influenza, que son los inhibidores del complejo de la RNA polimerasa. Resulta que cuando el endosoma ya se abre y todos los segmentos de RNA se liberan y entran al núcleo, la polimerasa tiene que empezar a leer esos segmentos para poderlos reproducir. Y ella, la polimerasa viral, carece de algo que se necesita para empezar la transcripción, que lo podemos llamar the cap en inglés, o le podemos decir la tapa o el gorro, como ustedes quieran, y muy conchuda le roba la tapa al humano para poder transcribir sus segmentos de RNA. Entonces lo que hace este medicamento es que le dice, no señora, no le voy a dejar robar la capa, entonces si usted no le puede robar la capa al humano, pues no puede transcribir su material genético y ahí se acabó la transcripción. ¿Qué ha mostrado este medicamento?
Entonces, ya les decía, una cosa supremamente buena es que es una sola dosis, pero además tiene otra cosa muy buena, y es que comparado con placebo, la cantidad de virus baja mucho más rápido. Miren ustedes acá, y comparado con oseltamivir, también hay una diferencia significativa en la caída de la excreción viral. Entonces, esto pues tiene un efecto muy importante también en la transmisibilidad, sobre todo cuando estamos en esas epidemias, cuando estamos en invierno, todos nos juntamos más, nos prestamos la chaqueta, estamos unos más juntos que otros, entonces la transmisibilidad aquí se puede cortar más rápido, y eso también tiene un efecto desde el punto de vista de la salud pública. Entonces, esto aquí es muy importante. El alivio de los síntomas fue muy similar a oseltamivir, pero pues ya les hablé lo que pienso yo de disminuir un día de síntomas, que me parece importante desde el punto de vista de salud pública. Y la incidencia de efectos adversos también es muy similar, con un poquito mejor perfil de Valoxavir en náuseas y vómito con respecto a oseltamivir. Y este segundo estudio de Valoxavir nos muestra algo importante: la mediana de síntomas sí fue significativamente diferente con respecto a placebo, y esta aquí es en personas de alto riesgo. El anterior era en personas adultos y adolescentes sanos. Entonces, pues, si juntamos los dos estudios, pueden ver que en sanos y en personas de alto riesgo, el Valoxavir en forma temprana logra disminuir el tiempo de síntomas. Y aquí en este estudio diferenciaron el grupo de personas que tenían H3N2 con el grupo que tenía influenza B, y pudieron encontrar que había, Dios mío, una reducción significativa, sobre todo el inicio temprano, y una disminución del uso de antibióticos, lo cual también es pues bastante ganador. Bueno, con respecto a COVID, miren que pues la epidemia no se ha acabado. Aquí hay un problema grave en este momento en Barbados, aquí estoy hablando de muertes. Bueno, ya ayer nos explicaron, y la doctora Cucunúa nos explicó muy importante cómo es que hay brotes en ciertas partes, y aquí tiene mucho que ver la vacunación. Entonces, en esta gráfica que se ha construido a partir de muchos estudios, podemos ver que hay una fase de prevención donde las vacunas son esenciales y los sueros de convalecencia también tienen un papel, pero después viene una fase inicial de síntomas donde los antivirales es donde tienen un papel. Y yo creo que ese es el problema básicamente con, aquí me voy a adelantar un poco, con el estudio Solidarity, donde el tratar de introducir remdesivir en pacientes que ya estaban hospitalizados o que ya empezaban a tener algo de disfunción ventilatoria, pues no es el punto donde uno pone remdesivir. Probablemente todos los antivirales han mostrado que el inicio temprano es lo que verdaderamente hace que el antiviral actúe. Y aquí quiero mostrar esto. Si nosotros pensamos que los diagnósticos moleculares los tenemos que hacer es en el paciente que ingresa gravemente enfermo, para poder ahí decidir qué le damos, estamos ya llegando tarde. Miren que este estudio, que es muy bonito, compara cultivo viral en puntos azules, antígeno en puntos naranja y PCR para diagnóstico de SARS-CoV-2 en puntos negros, y aquí están los días de síntomas. Entonces, si yo tengo el paciente en el día 2 de síntomas, que es cuando los antivirales tienen mayor efectividad, lo que debería estar utilizando es una PCR. Si estoy utilizando antígeno, voy a llegar tarde, voy a un montón de pacientes que no voy a diagnosticar en mi hospital. Esa diferencia se ha calculado en el 20%, es decir, nosotros tenemos como un mandato oficial que al paciente en urgencia se le hace antígeno, y si el antígeno es negativo se le hace PCR, y vemos una diferencia, un gap de 20%. Si queremos que la gente pueda utilizar antivirales, tenemos que hacer diagnóstico por PCR y rápido. Bueno, este es el ciclo de vida de SARS-CoV-2. Como ustedes, hay dos puntos donde podemos intervenir en este momento: en la proteasa y en la polimerasa. Entonces ya les hablé aquí un poquito de remdesivir. El problema de remdesivir, pues digamos, es que hay que usarlo temprano, eso es lo que los estudios muestran, pero es venoso. Entonces le toca a uno montar una infraestructura de hospital día o terapia venosa en casa para que esto pueda funcionar. Aquí, estos dos estudios, la comparación de estos dos estudios, yo creo que deja claramente eso.
El Penetri nos muestra que sí sirve, pero si usted lo hace temprano, y el Solidarity nos muestra que no sirve si usted lo da tarde. Para hablar de nirmatrelvir es un inhibidor de la proteasa, es decir, no deja que la proteasa corte los segmentos, entonces ahí se para la formación viral. Problemas de este medicamento, dos esencialmente. Uno, es un poquito compleja la dosificación y explicarle al paciente cómo se tiene que tomar, porque vienen 2 tabletas rosadas y una blanca, y él se tiene que tomar la combinación, entonces a veces los pacientes pues no entienden bien las instrucciones. Y el otro problema grande son las interacciones. Y las interacciones, al principio, pues cuando empezamos a hablar de esto, dijimos, pero 5 días, eso pues rápida, eso que va a interactuar y matar a alguien pues por la interacción, pero realmente hay interacciones muy graves, como si alguien es, miren esta, piroxicam, depresión respiratoria grave, cuando se da conjuntamente, ¿cierto? Entonces hay algo muy grave ahí. En cuanto a, si hablamos de eficacia, pues el estudio EPIC-HR lo que nos muestra es que hay una reducción eficaz de la hospitalización por todas las causas y la muerte, obviamente cuando se utiliza tempranamente, vuelvo y lo digo, y molnupiravir ya está en nuestro país, se puede comprar, aquí les muestro, ustedes entran a una farmacia virtual, lo pueden comprar, aquí está el preciecito. Y lo que hace es que hace que la polimerasa se equivoque. Ella, en vez de introducir el nucleósido que le toca, pues este se parece mucho a ese, entonces ella lo coge, lo introduce, y eso hace una catástrofe en la reproducción viral y se acaba, se corta. El hecho de que juegue, pues digamos, con la reproducción e ingrese un mutagénico a la cadena, ha hecho pues que la gente se sienta muy intranquila en el uso de esto en embarazadas, y además los animales en los que se hicieron los estudios primarios tuvieron teratogenicidad con dosis altas, entonces siempre debe estar la mujer tamizada con una prueba de embarazo para darle molnupiravir. En cuanto a eficacia, ustedes ven aquí que la reducción de hospitalización y muerte fue un poquito menor que con el otro medicamento, pero pues efectivamente reduce la hospitalización y la muerte. Hay que tener en cuenta que en el estudio de subgrupos no tuvo mucha efectividad en diabetes, entonces pues eso hay que mirarlo con pinzas, pero pues es un estudio de subgrupos. Bueno, entonces en conclusión, yo pienso que si algo, digamos, es muy importante de la COVID-19 es que empujó la importancia de la infección respiratoria aguda y aprendimos mucho de diagnóstico. Pudimos ingresar pruebas diagnósticas rápidas y ahorita nos tenemos que empezar a mirar de una forma diferente, porque si nosotros queremos impactar en salud pública, días de estancia, días de síntomas, que es para lo que sirven los antivirales, tenemos que empezar a pensar cómo llegarle al médico con pruebas moleculares disponibles en el consultorio y hacer programas de dispensación pues mucho más asequibles, y pensar si a la hora del té eso sale más caro o menos caro, porque hay que sumar muchas variables que normalmente no tenemos en cuenta, porque estudios de costos con tantas variables grandes es muy difíciles de hacer, pero bueno, son reflexiones que yo me hago. Hay que implementar pues amplia uso de pruebas, una consulta oportuna, eso implica educar a los pacientes y tener acceso, o sea, aquí llegar al médico es supremamente difícil. ¿Quién puede llegar al médico en los 2 primeros días de síntomas de una gripa? Creo que solamente mi esposo, que duerme conmigo, nada más. Hay que mirar hacia dónde orientamos esto y cuáles son los desenlaces que queremos tener, porque si la base es la vacunación y le vamos a pegar a la vacunación y la vacunación previene la enfermedad grave y la hospitalización, entonces los antivirales probablemente su nicho sería evitar los días de síntomas y evitar el uso irracional de antibióticos. Hay que mirarlo pues como, yo sé que esto es difícil y hay que cambiar el paradigma, pero pues son reflexiones que son bueno hacernos, y hay que seguir tratando de que la vacunación siga adelante. Yo creo que la vacunación es la base, no reemplaza a los antivirales para nada, y hay que empezar pues como a mirar dónde los antivirales tienen un nicho adecuado y cuáles son los desenlaces que pueden cubrir. Muchas gracias.